Unidad 731. El infierno invisible. El experimento más oscuro del siglo XX. Advertencia. El siguiente relato contiene descripciones históricas basadas en hechos reales que pueden resultar perturbadoras. Esta narración evita el morbo gráfico, pero transmite con claridad el horror de los acontecimientos. Escúchese con criterio. Los demonios no nacen, se construyen. La historia tiene rincones que preferiríamos no explorar. Espacios donde la humanidad no solo se pierde, sino que se disuelve por completo. No hablamos de guerras comunes ni de batallas ideológicas, sino de lugares donde la ciencia fue arrancada de su propósito original y convertida en un arma de destrucción silenciosa, donde los laboratorios no buscaban la cura, sino el colapso, donde el conocimiento no era un faro, sino una lámpara de tortura. Y si hay un nombre que encierra ese abismo, es este: Unidad 731. Mientras el mundo libraba la Segunda Guerra Mundial con armas, estrategias y alianzas, en un rincón remoto de Asia, la ciencia fue corrompida, la ética fue enterrada, y el conocimiento se convirtió en una herramienta de crueldad sin límite. Un instrumento de muerte que se disfrazó de investigación. Esta no es la historia de un solo hombre. Es la historia de un sistema, de una estructura profundamente enraizada en la jerarquía militar, en el nacionalismo extremo, en la deshumanización del otro. Un proyecto gubernamental, científico y militar que operó bajo el manto de la guerra, pero que en realidad abrió las puertas del infierno. Un infierno con batas blancas, portapapeles y silencio. Un infierno con quirófanos sin anestesia y celdas sin salida. Hoy abrimos ese expediente, con documentos, testimonios y verdades históricas. Hoy entramos a la Unidad 731, el nacimiento de un monstruo. Para comprender qué fue la Unidad 731, debemos remontarnos al Japón de los años 30, un país que vivía una fiebre de expansión militar, inspirado en el modelo de Hitler y Mussolini. El imperio japonés veía a Asia como su patio de conquista, y la región de Manchuria, en el noreste de China, se convirtió en su primer trofeo. En 1931, Japón invade Manchuria y establece el estado títere de Manchukuo, una fachada colonial que en realidad fue la base de operaciones para uno de los proyectos más oscuros de la historia: la experimentación humana al servicio de la guerra. Esta ocupación no solo fue estratégica, sino que abrió un laboratorio a escala continental, donde la población entera podía ser usada como objeto de estudio. El gobierno japonés, al igual que otros regímenes autoritarios de su tiempo, promovía una visión de superioridad racial. Los chinos, coreanos, mongoles e incluso rusos que habitaban esas tierras eran considerados prescindibles, material humano, no personas, no pacientes, no ciudadanos. Con esta lógica se justificaría lo injustificable. Con esta lógica se construiría la Unidad 731. Y en ese contexto histórico, un hombre emergió con una ambición particular: Shiro Ishii. Shiro Ishii y la ciencia sin alma. Shiro Ishii era un microbiólogo brillante, egresado de la Universidad Imperial de Kioto. Sus ideas eran tan innovadoras como peligrosas. Estaba convencido de que la guerra biológica sería el futuro del combate, más eficaz que cualquier bomba o tanque. Veía los microbios como armas silenciosas, invisibles, imparables. Con carisma, audacia y una manipulación política calculada, Ishii ascendió rápidamente en el ejército imperial. Convenció a los altos mandos de crear una unidad secreta destinada a desarrollar armas biológicas avanzadas. Así nació la Unidad de Prevención Epidémica y Purificación del Agua del Ejército de Kwantung, un nombre inofensivo para una pesadilla. En 1936,
Se construyó una instalación en las afueras de la ciudad de Harbin, en un pueblo llamado Pingfang. Allí, Ishii recibiría recursos ilimitados, personal militar, científicos reclutados por coacción y, lo más macabro, acceso libre a prisioneros humanos. La ciencia desatada, la ética sepultada. El resultado, el nacimiento del Laboratorio del Infierno. La base en Harbin, el Laboratorio del Infierno. La instalación ocupaba más de 6 kilómetros cuadrados. Era una ciudad de la muerte disfrazada de centro de investigación. Contaba con más de 150 edificios y estaba dividida en zonas: laboratorios químicos, bacteriológicos, salas de cirugía, celdas de confinamiento, cámaras de presión, incineradores y hasta una prisión interna. Rodeada de alambre de púas electrificado, con torres de vigilancia y patrullas constantes, su acceso estaba estrictamente restringido. Todo el complejo estaba diseñado no solo para experimentar, sino para borrar cualquier rastro de lo que allí ocurría. A los internos no se les llamaba por su nombre. Maruta, troncos, era el término deshumanizante que se utilizaba. El lenguaje era una herramienta de violencia. Llamar tronco a un ser humano era una manera de convertirlo en cosa, en insumo, en pieza desechable. Los Maruta eran civiles arrestados por supuestos crímenes, miembros de la resistencia china, mujeres embarazadas, niños, ancianos y, ocasionalmente, prisioneros rusos o coreanos. Muchos habían sido capturados sin juicio alguno. Nadie salía. Experimentos. Cuando la ética es aniquilada. Los experimentos realizados en la Unidad 731 fueron tan extremos que durante décadas se dudó de su veracidad. Sin embargo, documentos, testimonios y confesiones posteriores confirmaron lo impensable. Pruebas de resistencia al frío, donde se sumergían extremidades en agua helada o se exponían al clima de Manchuria para estudiar el momento exacto en que la carne comenzaba a cristalizar. Estudios de presión atmosférica, sujetos colocados en cámaras herméticas donde la presión se alteraba para observar los efectos de altitud extrema. Inoculación deliberada de enfermedades infecciosas como cólera, peste bubónica, tifus, sífilis o tuberculosis. Se observaba la progresión de la enfermedad sin tratamiento alguno. Extracción de órganos sin anestesia. Corazones aún latiendo. Pulmones respirando. Mentes conscientes. Transfusiones cruzadas entre humanos y animales. Sangre de caballo, de cerdo, de mono. Privación total de agua, sueño y alimentación durante días o semanas. El objetivo: observar la degradación psicológica y física completa del ser humano. Todo era meticulosamente registrado. Cada dato contaba. Cada reacción era valiosa. Cada sufrimiento era anotado como un hallazgo clínico. Los cuerpos eran incinerados o enterrados en fosas comunes, sin nombre, sin historia, sin justicia. El arsenal de la muerte, armas biológicas. El verdadero objetivo de Ishii no era solamente explorar los límites del cuerpo humano. Era fabricar la muerte perfecta, invisible, silenciosa, viral. Una forma de guerra que no requería soldados ni batallas, sino solo una infección bien calculada. Se diseñaron bombas cerámicas que contenían pulgas infectadas con peste, aerosoles que diseminaban bacterias desde el aire, alimentos y agua contaminados a propósito. La ciencia era el pretexto, el exterminio, el fin real. Se cronometraron brotes, se calcularon velocidades de propagación. Se midió cuánto tardaba en colapsar una comunidad rural con acceso limitado a tratamiento médico. El laboratorio había salido al mundo. Experimentos en pueblos enteros. En varias ocasiones, aviones sobrevolaron aldeas y liberaron insectos infectados. En otras, se entregaron mantas contaminadas con anthrax o se distribuyeron alimentos envenenados. Las aldeas morían.
Luego llegaban los investigadores, tomaban notas y se iban. Cada comunidad fue una hoja en un cuaderno, cada vida una variable, cada muerte una estadística. Incluso hubo casos donde se dejó vivir a un solo niño para observar su deterioro emocional, o se transportaban sobrevivientes a laboratorios para repetir el ciclo en nuevas condiciones. El fin de la guerra y el pacto indecible. Con la rendición de Japón en 1945, se esperaban juicios y condenas, pero Shiro Ishii tenía algo más valioso que el miedo a la horca: información. Propuso entregar todos sus hallazgos, cultivos, esquemas y protocolos a cambio de inmunidad. Estados Unidos aceptó. En plena Guerra Fría, ese conocimiento era oro. Y así los líderes de la Unidad 731 escaparon de la justicia. Algunos incluso fueron contratados en programas secretos de guerra biológica. El silencio cómplice. Durante décadas, el gobierno japonés negó la existencia de la Unidad 731. Los libros escolares la omitieron. La historia oficial guardó silencio. Fue hasta los años 80 cuando ex soldados comenzaron a hablar. Algunos por culpa, otros por enfermedad. Fotografías salieron a la luz. Confesiones fueron grabadas. La verdad, lentamente, empezó a escapar de las tumbas sin nombre. Pero hasta hoy, el gobierno japonés no ha emitido una disculpa formal. Testimonios que no dejan dormir. Un soldado confesó haber visto una vivisección sin anestesia. Una enfermera dijo que los gritos de los pacientes eran tan comunes como el reloj marcando la hora. Un investigador declaró que observó cómo un niño moría y solo pensó en tomar nota. No eran monstruos, eran personas comunes, jóvenes, médicos, técnicos. Esa es la parte más aterradora. ¿Y si volviera a pasar? La historia no es solo un espejo, es una advertencia. La Unidad 731 no fue una anomalía. Fue el producto de una combinación letal: racismo, ciencia sin alma, silencio estatal y guerra. Nada impide que esto vuelva a ocurrir. Solo la memoria lo evita. ¿Por qué hablar de esto? Porque todavía hay nombres sin tumba. Porque hubo niños que jamás aprendieron a escribir su nombre, pero cuyas muertes fueron anotadas como datos clínicos. Porque si el mundo olvida, los horrores regresan, con otro nombre, otra bandera, la misma esencia. Si esta historia te estremeció tanto como a mí al investigarla, te invito a apoyar este canal. Crear estos relatos toma tiempo, investigación y mucha entrega emocional. Si quieres ayudarme a seguir contando las historias que el mundo prefiere olvidar, puedes hacerlo con una donación en Ko-fi. Cada aporte, por pequeño que sea, me permite seguir creando contenido con el alma y el respeto que merecen estas memorias. Encuentra el enlace en la descripción o entra a ko-fi.com/Mrs. Screamington. Gracias por escuchar y por no olvidar.